de esa masacre, la política y la sociedad cambiaron para siempre, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. La lucha contra el terrorismo, el desarrollo tecnológico y la vigilancia de los ciudadanos tomaron una dimensión y un rumbo que nadie hubiera previsto antes de los ataques. Este ataque terrorista generó la mayor investigación criminal en la historia, en la cual determinan sobre la respuesta del ejercicio militar, el cual puso al descubierto las debilidades de la seguridad del país. Este estudio desencadenó una serie de acontecimientos críticos, las cuales fueron consideradas como malas decisiones tomadas por parte de las entidades gubernamentales segundos antes de la catástrofe. Estados Unidos, al igual que el año anterior, rememorará este día y en diversas ceremonias honra las casi 3.000 víctimas en un ambiente ensombrecido por la pandemia de coronavirus. El 11 de septiembre del 2001, 19 hombres secuestraron 4 aviones comerciales estadounidenses cargados de combustible que se dirigían a varios destinos de la costa oeste. En total, 2.977 personas murieron en los ataques terroristas en la ciudad de Nueva York, Washington, D.C., y a las afueras de Shanksville, Pensilvania. No eran todavía las 9 de la mañana del martes en el sur de la isla de Manhattan cuando se oyó la primera explosión. Los asombrados transeúntes vieron una bola de fuego en la torre norte del World Trade Center y luego una columna de humo negro que se elevaba rápidamente. En medio de la confusión, la forma de la hendidura en el costado del edificio que dibujaba la silueta de un avión de frente revelaba el origen del estruendo. El ataque fue orquestado por el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. En los primeros minutos, millones de personas alrededor del mundo mediante la televisión solo atinaban a comparar el desastre recién ocurrido con el choque accidental de un bombardero B-26 contra el edificio Empire State en una brumosa noche de 1947. El avión estrellado estaba fuera de ruta y además de eso, en contravía. Era claro que no podía ser un accidente, pero nadie se atrevía a aventurar esa hipótesis. Todas las dudas se desvanecieron 18 minutos más tarde, mientras miles de espectadores observaban el trabajo de centenares de policías y bomberos en la torre incendiada. Otro avión apareció por el sur y se estrelló de frente contra la edificación gemela. Fue como un impacto de pandemia, pero en un solo día. O sea, todo el mundo quería huir para su casa. Eso es por lo menos lo que yo recuerdo. Porque uno no sabía qué otro avión iba dirigido a dónde. ¿Qué? Tal vez pensar que en Costa Rica iba a haber una situación de esas, pues no, pero yo sí recuerdo que todo el mundo huyó para su casa. Cuando el primer avión cayó en las Torres Gemelas, en una de las torres, yo estaba en la sala de redacción de Radio Periódico Reloj. Digo yo, no es algo común, no es algo que es casualidad. Eran 6:46 más o menos de la mañana, una cosa así, hora de acá, 8:46 de hora de Nueva York, Estados Unidos aproximadamente, cuando pegó el primero. Cuando pegó el segundo, entonces ya mis sospechas tuvieron un punto más a favor desde el punto de vista periodístico. Esto no es normal. Yo andaba en Europa con un hermano mío y estábamos en ese día que ocurrieron los hechos, estábamos en Bélgica. La gente estaba como muy atenta a las noticias y tenían el radio encendido, pero hablaban en un idioma que uno no entiende mucho, que era el francés. Pero yo solamente escuchaba mucho la palabra Nueva York y escuchaba un poco hablaba de avión y aeropuerto o edificios. I was at my house and then I got a call from my boyfriend and he was like, hey, turn on the TV. And I'm like, okay. So I turn it on and then I just see all the footage and then kind of like I just see the tower tumbling down. And I remember at the time there was a guy on the TV who mentioned that the plane in Pennsylvania that they believed was heading towards Washington, they was like, I'm not gonna rule out anything as to what happened. And
concluding that we probably shot to death. I was incarcerated at the county, the new county, and they kicked me out. Anyway, yeah, I remember that shit. Como pudimos investigar, ya sí nos dimos cuenta que dos aviones se habían estrellado contra las Torres Gemelas. Incluso una reacción muy atípica, porque tal vez en Costa Rica no lo vemos así, pero en Estados Unidos, en Europa sí. La población en general es muy anti-gringa, o sea, es muy anti-Estados Unidos. Entonces había gente que veía las imágenes y aplaudía, ¿verdad? Como diciendo, qué bueno, o sea, como diciendo que a la gran potencia norteamericana le habían asestado un golpe, ¿verdad? En el World Trade Center, en el Bajo Manhattan, 2.753 personas murieron cuando los vuelos secuestrados, el número 11 de American Airlines y el 175 de United Airlines, fueron estrellados intencionalmente en las torres norte y sur, muriendo como resultado de los atentados. De los que perecieron durante los ataques iniciales y los colapsos posteriores de las torres, 343 eran bomberos de Nueva York, 23 policías de la ciudad y 37 eran agentes de la autoridad portuaria. Las víctimas tenían edades comprendidas entre 2 y 85 años. Aproximadamente el 75 y 80% de las víctimas eran hombres. La consecuencia geopolítica de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington ha sido la destrucción, para bien o para mal, de la estructura geopolítica internacional creada a principios de la década de los 90 tras el colapso del sistema soviético. El orden mundial existente en aquel momento, de un claro duopolio soviético-estadounidense, se transformó en un sistema de dominio americano. Posterior al ataque, se ha obligado a las instituciones a reforzar medidas, tales como que actualmente se ha unificado el lenguaje del ejército militar y la Guardia Civil para que haya una mejor comunicación. Se han endurecido las medidas en los aeropuertos. Sin embargo, esto no garantiza que su operativa hoy en día sea totalmente segura. Hasta la fecha, se contabilizan más de 440 fallecidos entre el personal de emergencia por partículas tóxicas, entre ellos 202 bomberos, otros 343 murieron durante el ataque y 241 policías frente a los 23 que perdieron su vida en el World Trade Center.